and devotion. Call it a mom's adoration. Bien, veamos pues entonces otro tipo de ejercicio bajo una condición diferente. Recordamos pues que en la situación anterior, en donde validamos toda la mecánica, toda la metodología del modelo de asignación a través del método húngaro, lo hicimos netamente para una condición de minimización. Pero bueno, si ya lo hicimos como parte de lo que conocemos como minimización, ¿qué pasaría pues si ahora la situación no es de maximización? Es bueno que tengamos una gama de opciones porque hemos entendido de que en los procesos de asignación de recursos la contabilización del costo puede hacerse desde el punto de la optimización de los gastos o los costos, como también de los beneficios, de las ganancias obtenidas por el rendimiento de los trabajadores a asignar. Así pues, en el caso de maximización, ejemplifiquemos de esta manera. Imaginemos que en la DIAN existe un proceso de rendición de cuentas, en el cual se va a rematar un conjunto de 5 tractocamiones que son de último modelo y además de eso son 0 kilómetros. La DIAN desea hacerlo de una manera organizada, intentando vender un único vehículo a un ofertante y de esa manera organizada maximizar sus ganancias. Es decir, quiere hacer un proceso de asignación de vehículos a ciertas personas, hacerlo también de uno a uno, que no haya acaparamiento, pero en este caso la información que se suministra no es de costos asociados, sino de ganancias asociadas. Alrededor de esa situación se tejen 3 incógnitas. Primero, ¿cuál es la mejor asignación que se tienen de esos vehículos? Segundo, ¿cómo cambiaría, mejoraría o empeoraría la situación si hay algún oferente que puede comprar o que pueda comprar más de un vehículo? Se había dicho o especificado que la primera asignación es 1 a 1, como lo dice el método. Pero en este caso se quiere validar un qué pasaría si, un probar una nueva alternativa y de acuerdo a sus resultados pues validamos y tomamos la decisión. Y tenemos una respuesta 3 o una pregunta 3 en la cual pues se deja en claro que qué es lo que más le conviene a la DIAN. En este caso, si vender 1 a 1 o darle la posibilidad, la opción de que alguno de los oferentes pueda llevarse un vehículo adicional. Entonces pues entrando un poquito más en el contexto, acá tenemos la relación entre los comisionistas y los tractocamiones y existe una relación no de costos de la transacción, que hay una deficiencia, sino de las ganancias que produce el hecho de que cada comisionista haga tratos o negocios intentando capturar cada uno de los tractocamiones. Pero recuerden que el ejercicio es de maximización. Pero si se nos había dicho que este es un algoritmo de minimización, entonces ¿cómo hacer? Eso nos entraría como en un proceso de duda. ¿Cómo asociar una minimización a un proceso de maximización o viceversa? Pues el algoritmo también nos da una respuesta, nos dice, vea, parta de la situación de escogencia en toda la tabla, escoja en toda la tabla el mayor valor, la apuesta mayor, el beneficio que más me convenga y résteselo a todos los valores de la tabla. Entonces yo me pongo a mirar que si estos valores están dados en millones, 2 millones, 3 millones, 1 millón, ¿quién es el que está ofreciendo más? ¿Quién es el que me beneficia más? Y me doy cuenta que aquí hay un 8, o sea, unos 8 millones. Pero por acá también hay otro 8. Como lo que este método le da más importancia es al valor y no a la posición, entonces podemos escoger indistintamente el uno o el otro. Yo voy a escoger este que está en la esquina superior
por capricho, pero eso no altera o afecta el desarrollo del ejercicio final. Entonces vamos a proceder a hacer la resta. Quiere decir que sería 8 menos 2, 8 menos 3, 8 menos 5, 8 menos 7 y 8 menos 8. Quiere decir que acá sería entonces 6, 5, 3, 1 y 0. Y así sucesivamente con el resto de la tabla. Recuerden que aquí o hasta aquí no hemos hecho nada por filas ni por columnas, sino en el total de la tabla. Al desarrollar entonces el ejercicio, tengo una nueva tabla que se ha convertido no en una tabla de ofertas, sino en una tabla de costos. Costos de oportunidad. Costos en donde hay una relación de diferencia entre lo que me iba a ganar, que era 8, y lo que estoy dejando de ganar, que vendrían siendo en este caso 6 o 5. Eso es un costo de oportunidad. Quiere decir que el comisionista 1, si decide comprar el tractocamión, está dejando de ganar 6. Y dejar de ganar se convierte en una pérdida, y la pérdida se puede minimizar. Por consiguiente, la actuación que acabamos de hacer es la de transformar la maximización a minimización, asumiendo unos resultados como unos costos de oportunidad. A partir de aquí, el proceso es igual, pues similar si entendemos que es otro ejercicio, pero es igual en la medida de que vamos a repetir el protocolo. Ubico en cada fila, que corresponde en este caso a los comisionistas, los valores menores en cada caso, ¿sí? Esos valores se los resto a cada una de sus filas y repito el proceso en los destinos o en los tractocamiones. Escojo los valores mayores y esos valores se los resto a cada una de las filas, como hicimos en el ejercicio anterior. 6 menos 1, 3 menos 1, 4 menos 1, 2 menos 1. Habrán columnas como estas últimas 3 que como el valor escogido es 0, pues no se van a modificar. Las que se van a modificar son las dos primeras. ¿Ok? En ese orden de ideas y luego de haber desarrollado la resta tanto en una como en otra, pasamos a hacer el análisis. Recuerden que el análisis de las condiciones se hacen trazando líneas por los ceros. Trazando líneas de tal forma de que cubra todos los ceros con el menor número de líneas. Ya les dije que no existe ningún tipo de esquema práctico, alguna metodología que intuya que si las rectas las hago horizontales o verticales. No, eso lo da un poquito la práctica. Yo lo único que les puedo orientar o asociar es que empiecen por aquellas secuencias horizontal o vertical que consuman la mayor cantidad de ceros. Por ejemplo, aquí tenemos 3 ceros y yo voy a trazar una línea acá. Acá tengo 2, aquí tengo 2, o incluso aquí también tengo 2. Así que de manera indistinta la puedo hacer en cualquiera de esas que le acabo de decir. Aquí hago una, aquí hago otra, aquí hago otra, y la última la hice también vertical. Si hacemos un pequeño análisis luego de nuestro desarrollo, validando y verificando que no se nos vaya a quedar ninguna celda con ceritos y que de repente no la hayamos tocado, concluimos que tocamos todas las celdas, que hicimos un ejercicio acucioso, es decir, que no nos excedimos, y contamos la cantidad de líneas: 1, 2, 3, 4 y 5. Al contar 5 nos damos cuenta que es el equivalente a la cantidad de orígenes o destinos, lo que nos lleva inmediatamente a pensar que el ejercicio ha terminado. Si el ejercicio ha terminado, pues me voy a la solución. Cuando llego a la solución, ubico a partir del ejercicio anterior los lugares en donde están los ceros. Recuerden que por procedimiento, en donde están ubicados los ceros son los puestos de trabajo en donde se debe hacer la asignación del recurso, en este caso de los comisionistas hacia cada uno de sus tractocamiones. ¿Ok? Entonces,
Una vez ubicados los ceros, tengo toda una gama de opciones. Por ejemplo, el comisionista 1 solo puede llevarse el tractocamión 5, pero el comisionista 5 se podría llevar el tractocamión 1, el tractocamión 2 o el tractocamión 3. Como hay algunos que se superponen, como en el caso del comisionista 2 con el comisionista 5 o el comisionista 3 con el 4 y con el 5, debemos ir haciendo un análisis paulatino en donde vayamos asignando y restringiendo, y así no nos equivocamos. Entonces, si empezamos por el comisionista 1, es claro que ese se va a llevar el tractocamión 5. ¿Ok? Continuamos con el comisionista 2. El comisionista 2 también es claro que se va a llevar el tractocamión 3. ¿Ok? Si el comisionista 2 se va a llevar el tractocamión 3, porque es su única alternativa, el tractocamión 3 ya queda bloqueado como una opción para el comisionista 5 y por eso lo tachamos. Quiere decir que al comisionista 5 solo le queda la opción del tractocamión 1 y la opción del tractocamión 2, porque este 3 quedó bloqueado al elegir el comisionista 2. Seguimos al comisionista 3. El comisionista 3 puede optar por llevar el tractocamión 2 o por llevar el tractocamión 4. Y el comisionista 4 puede llevar el 2 o el 4. Quiere decir que entre ellos dos se pueden poner de acuerdo. Ve, yo me llevo el 2, tú el 4, o yo me llevo el 4 y tú el 2. Allí indistintamente no hay ningún problema desde el juicio que hacemos aquí. Recuerden que este juicio no tiene en cuenta los costos porque nos estamos ciñendo a la posición de los ceros. Así que da lo mismo una opción que el otra. Por tomar una decisión cualquiera, en el caso de la resolución de este ejercicio, yo asigné que el comisionista 3 le gustaría llevarse el tractocamión 4. Si el comisionista 3 se va a llevar el tractocamión 4, quiere decir que el comisionista 4 no se puede llevar el tractocamión 4 porque él se lo va a llevar. Si el comisionista 3 se va a llevar el tractocamión 4, quiere decir que él no se puede llevar el tractocamión 2. Y si él no se va a llevar el tractocamión 2, porque se lo va a llevar el comisionista 4, el comisionista 5 tampoco se lo puede llevar. Y si ustedes se han dado cuenta, en ese pequeño análisis ya he terminado de identificar no solo los 3 primeros comisionistas y los tractocamiones que se van a llevar, sino también el cuarto y el quinto, porque cada uno de ellos ha quedado con su respectivo producto. El comisionista 1 se va a llevar el tractocamión 5, el comisionista 2 el tractocamión 3, el comisionista 3 el tractocamión 4, el comisionista 4 el tractocamión 2 y el comisionista 5 el tractocamión 1. Pero como siempre les he dicho, no es solo la asignación. Recuerden que este es un ejercicio de maximización, que lo transformamos en un ejercicio de minimización aludiendo a los costos de oportunidad. Entonces, en esos lugares en donde se hizo ya la asignación, en la matriz final donde se hizo la asignación, voy a sacar las cuentas con la matriz inicial que es de maximización, no la inicial de minimización, la inicial de maximización porque el ejercicio es de maximización. Y me ubico en esos mismos puntos. Quiere decir que el comisionista 1 con el tractocamión 5 va a dar una ganancia de 8 millones. El comisionista 2 que se lleva el tractocamión 3 le va a agregar 6, el comisionista 3 le va a agregar 5, el comisionista 4 le va a agregar 7 y el comisionista 5 le va a agregar 4. En ese orden de ideas, si saco mis cuentas, estaré obteniendo una ganancia de 30 millones, porque cada uno de los comisionistas deja un dinerito. Y de esa manera estoy resolviendo el primera parte de la pregunta de este segundo ejemplo. Pero recuerden que hay un segundo cuestionamiento, una segunda pregunta. ¿Qué tal sería la opción de compra? ¿Qué tan beneficioso es para la DIAN si hay algún ofertante que pudiera comprar más de un vehículo? Entonces,
Si tenemos esto como respuesta anterior en donde consumo las opciones obteniendo una ganancia de 30, voy a optar, por ejemplo, por decirle, vea, el comisionista 4 ya no va a vender, como el comisionista 5 puede obtener estas dos opciones más, vamos a decirle que el 4 no le vamos a vender y que eso se lo va a llevar el comisionista 5. Quiere decir que voy a pasar de 7, por ejemplo, voy a pasar a 4. En ese orden de ideas, si vuelvo a sacar cuentas, la suma sería entre 8, 6, 5, ya no 7 sino 4 y 4. Eso me daría un total de 27. Cuando saco la cuenta de 27 debo hacer un pare y pensar, ¿fue buena la idea de quitarle el tractocamión a uno y negociar con otro? Pues según lo muestra el resultado, no. Entonces, si nos fuésemos a la pregunta C, ¿qué es lo que más le conviene a la DIAN? Desde este punto de vista y desde la alternativa, que no es la única, pero es la alternativa más viable porque los otros no se pueden ir de manera sencilla, sino solo esa, estaría perdiendo. Entonces definiríamos. Por último, tenemos el caso, ya hicimos minimización, ya hicimos maximización, nos quedaría el último caso de los procesos de asignación desbalanceados. ¿Qué es un proceso desbalanceado, dirían ustedes? Eso es más fácil de digerir, es mucho más fácil de entender si lo vemos con un ejemplo. Y vamos a tomar por referencia el ejercicio que estábamos haciendo de asignación de los supervisores de las distintas áreas y los trabajadores que recién han sido contratados. Entonces, si ahora solo tengo los cargos de supervisor de acabado, supervisión de empaque y supervisión de producción, es decir, solo 3 lugares de trabajo, pero sigo teniendo los 5 contratados, me quedaría una tabla similar a esta. 5 trabajadores, solo 3 puestos de trabajo. Y me pongo a pensar algo antes de arrancar con la solución. ¿Qué me pongo a pensar? Que inicialmente me dijeron que este tipo de ejercicio era de minimización. Bueno, pero lo pude hacer de maximización bajo unas condiciones diferentes. Ok. También me dijeron que este ejercicio era 1 a 1. ¿Cómo así que 1 a 1? Que los procesos de asignación era un trabajador para un puesto de trabajo. Si hay 5 trabajadores y solo 3 puestos de trabajo, ese pensar, ese analizar me lleva a 2 conjeturas. Una, debo emparejar la matriz, es decir, si esta matriz no es cuadrada porque tiene 5 renglones pero 4 columnas, yo debería emplear un par de columnas más que no existen, pero que yo me las voy a inventar, las voy a colocar como argumento matemático para poder dar solución al algoritmo. Recuerden que el algoritmo solo funciona con matrices cuadradas, es decir, con una representación de 1 a 1. Esa como primera cosa. Pero la segunda cosa, luego de colocar esos lugares ficticios, como son ficticios, llevan costos asociados de 0. Entonces, soluciono el problema del algoritmo, pero me queda la duda de que van a haber 2 trabajadores que van a ir a lugares ficticios, y si esos lugares ficticios en la realidad no existen, quiere decir que van a haber 2 empleados que se van a quedar sin trabajo. Entonces, esos son los ejercicios desbalanceados. Ejercicios desbalanceados cuando las proporciones entre el origen y el destino no se dan, es necesario agregar tantos lugares como hagan falta, de tal forma de que la relación se siga manteniendo de 1 a 1. Pero bueno, yo creo que alguien también preguntaría, ¿y qué pasaría si yo sigo teniendo mis 5 puestos de supervisión, pero solo ahora tengo 3 trabajadores disponibles? ¿Qué tendría que hacer?
pues encontrarles unos trabajadores ficticios de tal forma de que volvamos a la condición de igualar la cantidad de orígenes y destinos, equilibro y puedo usar el algoritmo para dar solución. Pero si algún puesto de trabajo le va a corresponder un trabajador ficticio, eso me lleva a mí a pensar de que me está haciendo falta personal y que posteriormente voy a tener que ir a talento humano o a gestión del talento humano e indicar que me hacen falta trabajadores. Bueno chicos, de esta manera hemos dado por terminado, de manera temporal obviamente, la temática de investigación de operaciones en esta ocasión en lo que tiene que ver con los modelos de asignación. Como siempre, sigo atento a sus dudas, a sus inquietudes, esperando poder solucionarlas de la mejor manera. Quedamos pues prestos para una nueva oportunidad, para un nuevo encuentro, y espero encontrarlos con la mejor disposición, de la mejor manera y sobre todo con la bendición de Dios. Quedamos en contacto. Nos vemos. Chao.